aquí hoy. Adelante. Hoy tratamos en nuestro programa el fenómeno extraterrestre. Para ello hemos elegido un invitado de sesión. Además, la alegría tenemos que este invitado es amigo de los que componemos esta tertulia. Juanjo Benítez, como a él le gusta que le diga Juanjo, por todos conocidos ustedes, JJ Benítez. Buenas noches, Juanjo. Muy buenas noches, muchas gracias. Juanjo, ¿hasta qué punto el ser extraterrestre existe? Bueno, es una pregunta que si me la hiciera otra persona casi ni le contestaría. No me digas. Sí, yo es que ya no discuto ya de este tema, hace mucho tiempo que no me peleo ni polemizo respecto a que el fenómeno ovni sea o no de procedencia extraterrestre. Para mí es una de las pocas cosas que está muy clara, muy clara. Entonces ya me interesan otras cosas, digamos, de mayor profundidad y quizás más difíciles incluso, como son respuestas, las grandes respuestas. Estos seres que dicen, y hay pruebas testificales y creo que fotografías, de que el extraterrestre, ¿qué forma tiene? Para mí, yo te voy a dar mi punto de vista, es totalmente humanoide. ¿Tú qué crees? Bueno, lo que conocemos por los miles y miles de casos que hay en el mundo desde hace muchísimo tiempo es que hay un alto porcentaje, no te puedo decir si es el 70, el 80, varía mucho, pero muy alto, que dicen que son de forma humana, es decir, son humanos, con diferencias de alturas o de cráneos o de diferencias más o menos importantes fisiológicas. Y luego hay un porcentaje mucho más pequeño, más difícil de ver, que no tiene el aspecto humano, pero desde luego no tiene nada que ver con Hollywood ni con los la ciencia ficción esa que hay en torno al extraterrestre. No. Juanjo, se ha hablado mucho de la posibilidad de la procedencia intraterrestre del fenómeno extraterrestre, aunque sea un poco una paradoja o un juego de palabras. ¿Qué credibilidad puede tener esa versión? Pues hombre, estamos siempre moviéndonos en el terreno de las hipótesis y como no conocemos las respuestas, pues tiene la misma credibilidad que pueda tener otras. Hombre, yo me inclino más por lógica que buena parte de estas civilizaciones pueden proceder de lugares de la propia galaxia donde vivimos o de otros lugares mucho más remotos. Pero la verdad es que también hay casos, hemos hecho investigaciones, han hecho otras personas investigaciones, donde entra la gran duda de si esos seres podrían o bien refugiarse en la Tierra o pertenecer, entre comillas, a una civilización ignorada que vive en el interior de la Tierra. Cuesta mucho trabajo de creer. Si ya cuesta mucho trabajo aceptar que proceden del espacio ultraterrestre, pues hombre, del intraterrestre todavía es más complejo. Pero yo en el fenómeno ovni ya no doy nada no niego nada, porque salvo que se investigue muy a fondo, porque es que es tan sorprendente y tan mágico y tan sublime que cualquier cosa que podamos intuir, imaginar o sospechar probablemente es cierto. Juanjo, otro gran tema, hablando de extraterrestres, es el tema de las abducciones y el tema de los contactados, tan polémico actualmente. ¿Qué nos podrías tú decir sobre el tema de los contactados y de las abducciones? Pues que es un eslabón muy complejo y muy complicado, donde apenas podemos entrar, porque ahí juegan mucho los fenómenos psicológicos. La mente humana es realmente poderosa y juega a veces malas pasadas. Pero yo creo que sí hay casos y muy interesantes de personas que han sido secuestradas, que han sido introducidas dentro de las naves o sencillamente sobre las que se ha establecido una comunicación por estas civilizaciones que no tiene por qué ser incluso necesariamente física, sino por vía mental o por vía de inducción o simplemente por control. ¿Hay alguna credibilidad a la posibilidad de haber viajado a un planeta extraño a la Tierra por parte de alguna de esas personas que así lo dicen? Hombre, la tecnología que tienen estos seres es, repito, tan increíble que podría ser perfectamente posible. Es decir, que alguien lo coja, lo metan dentro de un objeto, una de estas naves, y luego se lo lleven a cualquier lugar. Eso es perfectamente verosímil. Yo conozco casos de personas que te aseguran que han sido introducidas en la nave y de repente han visto a través de las ventanillas la Tierra con toda su esfericidad, es decir, que han estado fuera, o por lo menos muy alejados del planeta. Lo que ocurre es que, claro, cuando les pides pruebas, muchas veces, o la mayor parte de las veces, no las tienen.
y te tienes que valer o tienes que juzgar por el testimonio, por la credibilidad de esas personas, y eso también es muy complicado. Y hablando de pruebas, Juanjo, para ti básicamente, ¿cuál sería la prueba o las pruebas claves de la existencia de estos seres? Yo diría que la lógica. La lógica. Dentro de lo ilógico que es el fenómeno ovni, la lógica. Y luego los millones de testimonios que hay. Es decir, si es que son millones. Estamos en estos momentos viendo 8 primeros expedientes desclasificados por los militares, por la Fuerza Aérea Española, y algunos de los años 60, donde te están contando los propios militares lo que han visto. Bueno, ¿por qué los militares, si no existen los ovnis, se han tomado la molestia de hacer unas informaciones, unas investigaciones y archivarlas durante 25 años? Alguien dijo que si el fenómeno extraterrestre fuera un tema judicial, prácticamente se habría declarado su verosimilitud, porque ya hay una serie de dudas muy razonables acerca de su existencia. ¿Tú suscribirías esa afirmación? Por supuesto, y además yo creo, vamos, todo el mundo sabe perfectamente que en muchísimas ocasiones el testimonio de un testigo ante un juez puede ser definitivo a la hora de condenar a una persona o de absolverla. Y sin embargo en el fenómeno ovni pues nos encontramos todavía con las reticencias y la resistencia de las personas a dar credibilidad a ese testimonio, de personas que son normales, honradas, que no tienen por qué engañar ni mentir, ni tienen razones para contar una cosa cuando no hay ningún tipo de beneficio que pueda sacar de un testimonio de ese tipo. Y luego están todas las huellas que conocemos muy bien y que vosotros conocéis muy bien porque sois investigadores también. Cuando aparecen terrenos calcinados, imágenes, fotografías, bueno, es que eso está ahí. Lo que pasa es que hay muchos incrédulos que no quieren ni siquiera acercarse al fenómeno. Nosotros además tienen que meter la mano en la chaca. Peor para ellos. Por supuesto. Sí, yo siempre digo una cosa, cada ser humano tiene la libertad de creer o no creer en una cosa, de aceptar o no aceptar lo que sea, en cualquier cosa en la vida. En esto ocurre exactamente igual. Hay unas personas que estamos investigando, que estamos tratando de difundir el tema con la mejor voluntad, con errores o no errores, y luego cada uno que decida, filtre y haga lo que quiera. Yo, de verdad, hace mucho tiempo que no me peleo sobre este particular. El fenómeno ovni, yo he venido observando que hay veces que da un dato de lo absurdo. Dentro de cada caso hay un dato de lo absurdo. ¿Tú crees que ese caso o ese pequeño dato de lo absurdo dentro de cada investigación podría ser una válvula de escape que se deja para lo que tú decías, el que quiera creer que crea y el que no se vea abocado a tener que creer obligatoriamente? Pues es otra de las grandes incógnitas, creo yo, del fenómeno ovni. Es decir, ¿por qué ocurren esas cosas que tú dices muy bien, José Luis, que ocurren? Que no tienen sentido, por lo menos no tienen sentido desde nuestra lógica. Pues no lo sabemos honradamente, es decir, no sabemos si están haciendo un test con nosotros, si están haciendo algún experimento, si forma parte de un dato para que cuando se cuente haya un porcentaje de personas que no lo crea y entonces, pues sea como una especie de válvula para evitar una credibilidad masiva, que tampoco sería quizás bueno. Sí, una última pregunta te quiero hacer un poco personal. Si tú tuvieras que empezar ahora, con todo lo que tú ya sabes, ¿volverías a empezar a investigar el fenómeno ovni como lo has hecho? Hombre, yo he cometido muchos errores y los sigo cometiendo. Si yo supiera lo poco que sé ahora, quizás lo empezaría así, pero bueno... Yo quiero decir, si volverías a investigar el fenómeno ovni, dedicarle toda una vida a la investigación del fenómeno ovni. Por supuesto que sí. ¿Ha merecido la pena? Sí, ha merecido la pena. Y he tenido, como todos los investigadores, muchos momentos malos y muchos disgustos y mucha soledad, pero sí ha merecido la pena porque afortunadamente para mí, y supongo que quizás pueda reflejar un poco en los demás, yo he podido variar un poco mis propios parámetros mentales. La filosofía de la vida para mí no es igual ahora que quizás si hubiera seguido una trayectoria normal como profesional del periodismo, absolutamente normal, ¿no? Ahora para mí la vida es distinta, tiene otro valor, tienes otros horizontes y yo trato de trasladarlos. Eso no se paga con oro ni con la mejor de las universidades. Estamos totalmente de acuerdo. Estoy seguro que muchos de nuestros espectadores conocen, si no todos, conocen la obra de Juanjo Benítez, Caballo de Troya, 1, 2, 3 y 4. Astronauta de Yahvé, El ovni de Belén. ¿Por qué tu obra has elegido la figura de Cristo y has tenido tantísimo éxito con este personaje? ¿Podemos decir lo que yo digo mucho, que Cristo es ese gran extraterrestre? Yo pienso que sí, el gran extraterrestre, aunque haya nacido en la Tierra, como todo el mundo sabe,
de una forma un tanto especial y no solamente en tu obra Los astronautas de Yahvé, así lo dices. Bueno, yo creo que este hombre era uno de los hijos de Dios. En consecuencia, desde ese punto de vista, como su origen sí es el gran extraterrestre con mayúsculas, ¿no? Entonces, ¿por qué me he tropezado yo con la figura de este hombre? Pues muchas veces me lo he preguntado y la verdad es que no lo sé. Es decir, para mí es una pasión. Yo lo encontré o lo redescubrí a través de noticias vinculadas a la ciencia. Me llamó la atención, quizás fue un pequeño Damasco para mí, y desde entonces me he convertido pues en un apasionado de esta figura, de todo lo que pudo decir, y seguiré luchando por difundir la imagen que yo recibo o que yo tengo de Jesús de Nazaret en la medida de mis posibilidades. ¿Eres creyente, Juanjo? Por supuesto que soy creyente, absolutamente, y tengo más fe que los curas. Lo que pasa es que, o que algunos curas. Yo te voy a transmitir, hace pocos días estaba hablando yo con uno de mis hijos y me dijo que es más fácil creer en Cristo, como tú lo describes, que lo describen los evangelios. Bueno, porque lo describes más en nuestros días, más pegándonos al siglo XXI, que ya, digamos, de una forma que es un tanto inexplicable. Yo he procurado trazar... Y poco fiable, claro está. Yo he procurado trazar una línea, digamos, de un Jesús más próximo, más humano, que yo creo que lo era también, además de ser el hijo o uno de los hijos de Dios. Entonces, me tienta más y me resulta más fácil para mí entrar en ese terreno cotidiano, diario, amigable, cercano, problemático que tenía Jesús, que el de la divinidad, que para eso están los teólogos, ¿no? Y bueno, he tenido la fortuna que alguien ahí arriba quizás me echa un capote cuando me pongo a escribir de Jesús, ¿no? Y es relativamente sencillo. Y siempre que hable de él, supongo que lo único que podría hacer es eso, es decir, tocar temas o aspectos supuestamente que ocurrieron y que son humanos. Y que están ahí. No, a mí no me cabe duda, es decir, Jesús de Nazaret fue un hombre, también. Por supuesto, con todas sus virtudes y con todos sus fallos, claro está, ¿no? Bueno, fallos supongo que los tuvo antes de darse él cuenta realmente de quién era, ¿no? Hay una laguna al principio de la vida de Jesús en la que yo entiendo que él no estaba muy seguro de quién era, como es lógico además, porque entonces es cuando verdaderamente él se pareció al ser humano en sus lagunas, en sus tensiones, en sus dudas, hasta que él supo quién era. En el momento que él supo quién era de verdad y lo asumió, supongo que ahí ya no hubo fallos, no podía haberlos. ¿Por qué crees entonces que hay tantísimo tabú en torno, ya no, vamos a dejar aparte la religión, en torno a todo lo sobrenatural, que en verdad es paranormal? ¿Por qué te crees que hay tanto tabú en torno a ello? Porque todos los que hacemos algún programa en televisión, en radio, y tratamos estos temas, tenemos muchos seguidores, pero también muchas críticas y destructivas. ¿Por qué crees que hay esto? Eso es lógico y natural, eso ocurre en toda la vida, en todo. Entonces, además, quizás el problema fundamental es que nos falta información. Al faltarnos información, se corre el riesgo de mitificar las cosas, de crear un halo de misterio y de enigma y colocarlo allí en un pedestal, ¿no? Bueno, está bien porque no tenemos información y algo tenemos que hacer, somos seres humanos, seres limitados. Por supuesto. Pero conforme la ciencia vaya descubriendo y vaya dando explicaciones a muchas de estas cosas, nos daremos cuenta de que Dios es mucho más grande y mucho más inteligente de lo que imaginamos. Por supuesto. Juanjo, pues no te entretenemos más, te hemos cogido muchísimo tiempo, sé que ahora tienes que dar una conferencia y tan solo darte las gracias por atendernos. A vosotros y desearos muchísima suerte. Gracias, Juanjo. Gracias. Bueno, después de esta entrevista a Juanjo, vamos a empezar a hablar un poco de la Biblia. Y un personaje, aunque hemos apuntado algo de él, pero creo que es muy importante, Moisés, el Éxodo. Juan Miguel. Sí, el Éxodo es quizá el libro donde podemos basarnos de la Biblia, que se puede comprobar la presencia de esas nubes que guían al pueblo de Israel, huyendo del pueblo de Egipto,
que por la noche son nubes de fuego, que por el día son nubes de humo, en las que incluso sale voz atribuida a Yahvé, a Dios. Moisés entra en esa nube y que tiene una relación muy estrecha con los ángeles. Eso creo que es importante recalcar. En el paso del Mar Rojo se puede ver cómo el ángel que va guiando al pueblo se va detrás y la nube hace la misma trayectoria y detrás se juntan Moisés, la nube y el ángel, y por lo visto tiene un conciliábulo para pasar el Mar Rojo. Es cuando separan todas las aguas. Exactamente. Es la separación de las aguas. Eso está en Éxodo 14, 1:30, por si alguien quiere. El pasillo, el célebre pasillo. De la nube, los salmos hablan de que de la nube cayó el maná, esa comida que da al pueblo elegido alimento durante muchísimos días y gracias a la cual pueden sobrevivir en el desierto. Es en ese sentido la nube una constante de la Biblia. Incluso a esas apariciones de Yahvé en la nube están asimilados la nube con Yahvé, que la Iglesia mismo tiene una palabra para eso, que es la teofanía, que es la presencia de Dios a través de una nube que viene precedida por unos ruidos y que a la que no se puede acercar nadie, porque inmediatamente la gente coge como una especie de enfermedad que hoy en día pudiéramos decir parecida a algo como el cáncer, ¿no? Los ángeles... Si me perdonáis un momento, curiosamente esa nube en el lenguaje original se llama Anruz, y Anruz es un pilar, una columna sólida. La traducción es una nube en forma cilíndrica de una columna sólida, como una columna sólida. O sea, incluso la propia palabra con la que se refiere a la nube los primeros escritos bíblicos nos dan la idea de que es algo sólido, algo coherente, algo compacto, que está envuelto en un halo vaporoso. Algo donde teóricamente se puede entrar. Claro, donde se puede entrar y de dónde se puede salir. O sea que, pero si tenemos que tener en cuenta, si a alguno de esos telespectadores le gusta la ufología, existen naves vaporosas, tienen forma de nube. O sea que digamos que existe algo físico, ¿no? Después sería muy importante hacer resaltar, decía al hilo de comentar de la relación entre la nube y los ángeles, que ahí hay algo que no encaja muy bien en el comportamiento incluso de los propios ángeles, con lo cual no parece que dé la sensación de que sean tan enviados realmente de Dios. En Daniel 10, por ejemplo, se habla de una disputa entre los propios ángeles para ver qué medida había que tomar con el pueblo elegido, y se oponen entre ellos y luchan los ángeles. Jacob lucha con un ángel hasta, dice la Biblia, hasta el amanecer, hasta que el ángel le toca el nervio ciático y inmoviliza a Jacob. La típica rebelión de Lucifer es una pequeña como contradicción que hay entre los propios ángeles, la presencia de los ángeles uniéndose con las hijas de los hombres que aparecen en el Génesis capítulo 4 o 5. Los ángeles se unen a las mujeres de la tierra, a las que vieron más bellas. Exactamente en el 6:1-5. Exactamente. A mí me gustaría, Enrique, que me dieras tu opinión sobre los mandamientos, sobre las tablas, las célebres tablas de la ley, esos 10 mandamientos. Eso es derecho natural, simplemente. Es decir, algo que está intrínseco. ¿Tú crees que eso más bien es asunto simbólico? No, simbólico, lo más mínimo. Esos son unos principios naturales que lleva incluido el hombre de cualquier religión y cualquier cultura. Son principios básicos: no matarás, no robarás, amarás al prójimo a ti mismo, honrarás a tus padres. Es decir, eso no. Lo que sí hay que tener en cuenta cuando estamos hablando del Antiguo Testamento, no olvidemos nunca que el Pentateuco, o los 5 libros que forman el Antiguo Testamento, es la cábala escrita. Y la cábala es la doctrina secreta del judaísmo. Y todos los que escribieron el Antiguo Testamento eran cabalistas y lo representaban con su sistema y forma de hablar propio de la cábala, del árbol de la vida, de sus 3 pilares, del Ein Sof Aur, que está arriba, lo inconocible, que está rodeado de un halo, de una nube, que para pasar llegar ahí, a esa triada donde está Keter, Biná y Jomá, hay que pasar un río, un abismo, el paso de las aguas del Jordán. Por Moisés hay un río, hay que pasar, hay que cruzar, hay unas nubes, que hay algo que se puede llegar a conocer y llegar, pero que es muy difícil llegar. Y todo eso hay que explicarlo con símbolos, que son símbolos cabalísticos. No hay que ponernos tanto. Tu punto de vista, por ejemplo, es distinto. O sea, ¿no crees tú el tema del fenómeno extraterrestre, lo ves más terrestre que extraterrestre? Yo creo, y lo he dicho siempre, que yo creo en el fenómeno ovni.
como un fenómeno de objeto volante no identificado, y que la misma posibilidad, por ejemplo, de que ese Elohim o ese ángel o ese lo que tú quieras venga de la galaxia Reticulín, que está de moda ahora por Carlos Jesús, me da igual, o que sea un sílfide, una noma, un gnomo, una ondina, un elemental de la Tierra, o de sea otro elemento de otra dimensión paralela, una cuarta, una quinta dimensión paralela aquí, me da igual. Si estudiamos esto y tú miras y sacas un listado, que eso no tiene ninguna historia, simplemente recopilar datos de todas las religiones, verás que todas las religiones, como decía Miguel, tienen muchos puntos en común, porque las religiones en sí tienen puntos en común todas, unas están copiadas de otras. Es decir, la cristiana del nacimiento de Cristo dicen que es el 25 de diciembre, mentira. No fue un 25 de diciembre, sería en marzo, pero la cogían porque era Mitra cuando nacía el dios Sol, que era la religión fuerte entre los romanos, y entonces para quitar, sustituir, pues pusieron esa. Las religiones no tienen nada que ver. Entonces había, como pasaba antes había más milagros, antes había más ángeles, ahora ya no hay más milagros, no hay tantos ángeles, ni nos dicen tantas cosas. ¿No será nosotros que no nos escuchamos? Yo creo que en ese sentido, al hilo de lo que tú dices, el hecho de que pueda haber presencia de ovnis y de ángeles es bastante accesorio. Por supuesto que sí. Es bastante accesorio, muy secundario, si tenemos en cuenta que lo único que sirve es para profundizar en un tema como es el tema espiritual religioso, y que todos los pueblos tienen unas coincidencias, y que cuando coinciden los pueblos en esa lucha, en ese trabajo por buscar un hombre mejor, algo muy típico de la alquimia, ¿no? El hombre perfecto, ese creo que es el sentido de las religiones. Pero como le hacía antes el libro del código genético, ¿quién me dice a mí que ese Yahvé o Jehová o Uje, como se dice porque es el innombrable, o la gloria de Yahvé, ha cogido esos genes cuando ha dicho, como decía Miguel, crear al hombre a mi imagen y semejanza? Y todas las razas de alguna forma tienen una conciencia colectiva, como decía Jung, y tienen de alguna manera unos atavismos en que te dice hay que tener un diluvio universal, hay una cosa buena y una cosa mala, hay que obedecer a, hay que tener un monoteísmo, y partimos de una base. Sí, eso es exacto, sí. Y podría ser como una hipótesis de trabajo. Que sí, que muy bien, que sería a lo mejor extraterrestre, claro, yo no lo digo. Lo que aquí estamos discutiendo, por ejemplo, es que hay descripciones de sensaciones de vuelo, descripciones de sensaciones de vuelo, descripciones de esos carros según aspectos tecnológicos que pues todos los pueblos no podían conocer, ni muchísimo menos pueblos como los védicos, pueblos como los nativos de ciertas razas prehistóricas, que nos hablan las sensaciones que experimentaban al subir en el vehículo de sus dioses, y son las mismas que experimentan hoy los astronautas, y nos decían incluso cómo veían la Tierra. No podían hablar de eso si no hubieran subido. La tablilla de Enkidu, poema babilónico de la creación, habla precisamente de eso. Y también las sensaciones que se toman cuando se toma la ayahuasca, el peyote, la belladona o el estramoni. Sí, y la propia Cábala habla de la Merkaba, que es el trono de Dios en movimiento, circular, un trono que baja girando hasta llegar al nivel donde están los hombres. O sea, de acuerdo que todo tiene una vertiente simbólica y tiene una vertiente que se puede llevar al plano de la realidad. Entonces, yo creo que ni todo es plano de la realidad, ni todo es plano simbólico. Debe haber una mutua influencia, una simbiosis entre los dos planos. Probablemente el hombre interpreta en un plano cabalístico lo que no puede comprender en un plano real, porque esa realidad le supera. Y entonces esa realidad, que proviene de otra dimensión, de otro mundo, da igual de dónde provenga, de nuestro propio interior manifestado y hecho patente, pues lo interpreta bajo un aspecto cabalístico y se forma su lógicamente, si tampoco vamos a pensar que esto era, no sé, como la taberna de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que aquello había, bueno, seres de 500.000 planetas, que la Tierra en la antigüedad, que esto era, bueno, venidor, ¿no? ¿Quién sabe? Hombre, tampoco, yo estoy con José Luis, que tampoco te puedes poner en ese plan, ni que todo, absolutamente todo, era extraterrestre, ni que todo era explicación, ¿no? Perdona, un poco al hilo de lo que puede ser realidad o ficción, que además está bien que haya esa dualidad de parezca un sueño, no se sepa muy bien si es verdad, si es mentira, si es una interpretación o no es una interpretación. Hay unos hechos muy evidentes. Por ejemplo, la isla de Pascua está con esas estatuas gigantes, esos moais que están mirando el cielo. Los habitantes de la isla de Pascua le llaman a su isla Mataquiterani, ojos que miran las estrellas, porque estaban esperando al dios Maquemaque, al dios pájaro que había bajado del cielo, que había vuelto al cielo y que lo estaban esperando. Sabes también, como yo, que Cristóbal Colón estaba casi esperado. Inmediatamente cuando llegó Cristóbal Colón le dijeron que si venía del cielo, que si regresaba del cielo.
Eso parece que son evidencias, ¿no?, de una presencia puedes poner eso de que, extraterrestre. bueno, América la descubrió antes los vikingos y llegaron unos seres blancos con barba que no eran los indios sin barba y lampiño. Pero bueno, que sí, que es verdad, que hay unos enigmas, como bueno, son la maquinaria de Antioquía, esa que se encontró en un artilugio de relojería, la pila que está en Alejandría que produce electricidad y que no sabe la para pista qué. De Nazca, también, que no quiero que se en el tintero. Los códices mayas que hablan del dios Quetzalcóatl, que va, que viene, el dios serpiente. Que hay unos enigmas, por supuestísimo. El enigma principal, perdona Enrique, el enigma principal para mí que es el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, ¿por qué esos trajes especiales? ¿Por qué el santo de los santos donde estaba el Arca de la Alianza? No, ¿por qué hay tanto protección en torno a esta arca? ¿Qué había en esa arca? El arca era un condensador. Eso sí está demostrado. Condensador energético. Se han copiado siguiendo las instrucciones de la Biblia, se han hecho, y además hay una copia bastante fiel en el Museo Smithsoniano, siguiendo las descripciones literales. Y bueno, hasta con los ángeles que hay, bueno, es que si en lo documental veremos, a lo largo del programa nuestro se verá el Arca de la Alianza, la copia que hay dos ángeles encima que están con las alas extendidas casi tocándose, y eso son unas antenas que captaban la electricidad estática, y a través de las capas que tenían de oro, madera de cedro y plata y metales, pues producían condensador de muy alto voltaje, y si lo tocabas, pues bueno, sufría una descarga, ¿no? Oza y el Arca de la Alianza iba encima de un carro con unos bueyes. El carro parecía que se iba a ceder para hacia un lado. Oza, por ayudar que no cayera ese arca, tocó y quedó electrocutado. Y además, ¿para qué lo querían? Eso es. Yo Ese parto es el la base problema, ¿no? que era un sistema de comunicación con la nube. Con la nube de la que caía el maná, la nube de la que salían los enviados de Yahvé, los ángeles, la nube donde venía Yahvé, la nube de la gloria de Yahvé, en el fondo. Ese mismo Arca de la Alianza que está relacionado con la muralla de Jericó. Que es la que consigue derrumbar las murallas de Jericó con las trompetas. Sí, lo que pasa es que son cosas que tú dices, no me cuadra. Es decir, tú dices, puede ser, como dice José Luis, en efecto, una emisora, un transmisor con energía, su pila, para comunicarse con la nave. También. Pero hoy en día nosotros sabemos que, y comparado con eso, porque nosotros no viajamos en el espacio a ese sitio, somos unos párvulos, y bueno, y hay teléfonos celulares para hablar que son de chipilines, ¿no? Y no te dan calambre, para que no entendamos todo, ¿no? No tenías que llevarse al matoste, es decir, que tenía que tener otra explicación, aparte de comunicar. Evidentemente, lógicamente, claro. Una tecnología como esa no le iba a dar un armatoste, porque para eso tiene, en el libro de Cyrano de Bergerac, que está escrito en 1600 y pico, te dicen cómo era un transistor. Un transistor, sí. Textualmente escrito, ¿no? No, era un condensador, evidentemente. ¿Un condensador para qué? Ahí está. Para dar energía probablemente a una... A lo mejor a la máquina que producía el maná, un faro, una radiobaliza que señalara la situación del pueblo elegido en no su viaje. olvidemos que Moisés, cuando con la vara tocaba una piedra, brotaba agua. Probablemente fuera un rayo láser. Después tenemos Necesitaríamos la figura de la vara delante del brote. Además es curioso, la vida de Moisés y de Elías es... Estamos en la recta final del programa y me gustaría que no dejásemos en el tintero la figura, por ejemplo, como... Vamos a apuntarla muy poquito, porque tendríamos que dedicarle un programa íntegro, ¿no? A la figura de Cristo, de Jesús. ¿Cómo nace Jesús, según los evangelios apócrifos? ¿Cómo muere Jesús? Y eso tú eres un entendido de la sábana santa, de la sindonología, de la síndone. Y como dice en los evangelios apócrifos, que nació una luz que se materializó. Y luego, ¿cómo muere Jesús a la resurrección? Esa luz se vuelve a materializar. A desmaterializar. Desmaterializar y materialización. Claro. Después se materializó porque después se apareció en el tabernáculo, yo quiero dejar según la claro, Escritura, ¿no? de todo una cosa que yo no creo en Cristo, porque no soy cristiano. Pero, por ejemplo, como tú dices, a mí uno de los enigmas que me quita el sueño es la sábana santa, ¿no? Y no soy cristiano. Pero para mí es algo que no tiene explicación ninguna. Absolutamente ninguna. Pues ¿qué te parece eso, si empezamos un programa íntegro la sábana santa? Y ahora empezamos a explicar el nacimiento entre Miguel y yo, y Enrique explica la sábana santa, la resurrección a través de la sábana santa, y queda pendiente para un próximo programa. Exactamente. Bueno, pues yo te podría decir que la intervención de fenómenos sobrenaturales en el momento del nacimiento, según los evangelios apócrifos, al alcance de cualquiera, se suceden uno tras de otro.
Durante el peregrinar de José y María, que por lo que se ve ni José era tan pobre ni las circunstancias eran tan adversas, bueno, José era mayor y María era una niña. José era un anciano ya y María era una jovencita de 16 años. De hecho, bueno, pues la diferencia de edad está clara. José probablemente tenía hijos que eran de la misma edad o mayores que la propia María. En ese peregrinar hacia el empadronamiento, pues María se encuentra indispuesta, se encuentra con dolores de parto y es llevada a una gruta, a una cueva, un albergue, mientras José sale a buscar a una partera para que pueda ayudar a María a tener a un niño. Cuando José vuelve, la descripción de los evangelios apócrifos, en todos ellos es clarísima, tanto José como el testimonio de la partera y luego otra más que también vino. Hay una intervención atemporal donde se detiene el tiempo, donde los arroyos que están corriendo se detienen, los pájaros que están volando en el cielo se quedan estáticos. Hay una nube encima de la cueva, posada encima de la cueva, que sombrea la cueva, y en un momento determinado, según las palabras de la propia partera que está atendiendo a María, dice que de María nace una luz vivísima que se va condensando ante sus ojos y va tomando la forma de un ser humano como los seres humanos que conocemos a nuestro alrededor. Poco a poco esa luz se va haciendo densa y va tomando la forma de ese ser humano, que luego era el niño. Está muy bien descrito en los evangelios apócrifos porque distingue perfectamente lo que es un nacimiento de lo que es el hecho de que nace una luz. Es el momento de la redención, el momento que se hace eterno, donde todo se para, donde José ve que todo está detenido, donde los pastores que están tratando de azuzar a sus rebaños se quedan en ese intento de azuzar al rebaño, pero como bloqueados. Es como si se hiciera una foto del tiempo y se quedara una imagen fija del tiempo. No sé, Miguel, si tendrá que añadir. Y también tenemos recogidos casos de fenómenos donde se dan todas esas cosas. Esa fenomenología. Claro, y ahí también entraría, Miguel, lo puedes comentar, la estrella de Belén. Sí, tenemos un poco minutillo. Sí, brevemente. Por un lado, los apócrifos son evangelios como otros cualquiera, lo que pasa, de hecho, el nombre de Joaquín Llana, los padres de la Virgen... Cómodos e incómodos, como yo titulaba un día en un programa. Pues quizá que a lo mejor no fueron entendidos en su época, bien por la Iglesia, entonces no lo asimiló la Iglesia. Pocos comerciales era. La Virgen parece que estaba preparada en un templo de Vestales, como Virgen, estaba elegida para ser alguien importante. Cuenta los apócrifos cómo los ángeles le traían comidas a la Virgen que no se conocían y en esa época del año pues no se daban, y tenía una alimentación muy especializada. Y con respecto al nacimiento, la descripción que habéis hecho del nacimiento, que has hecho tú, José Luis, coincide plenamente con el nacimiento de Buda. La madre de Buda, Maya, que es María, la traducción sería María, va a visitar a una prima y en el camino da a luz su padre. El padre Buda es un padre putativo, es decir, no es el padre verdadero, nace como si fuera de un Espíritu Santo, y el tiempo se para también. El tiempo se para, dice que los pájaros se quedan suspendidos en el cielo y que todo el mundo se queda como si fuera pues un Belén parado, un Belén quieto. Incluso llega más el tema hasta el punto de que ese Buda, ese niño que acaba de nacer, es visitado por 3 magos que le ofrecen incienso, mirra y sándalo. El paralelismo es evidente, ¿no? También hay personajes, por ejemplo, como son los Reyes Magos, que no vienen los evangelios normales y vienen los apócrifos, la mula y el buey, vienen los evangelios normales y vienen los apócrifos. O sea, y se toman como digamos, impuestos. El tema de la Verónica, el tema de Longinos, que es el que fue con la lanza y atravesó a Cristo en la cruz. Lo curioso es que nace una luz, vive como un hombre, y Enrique me parece que nos podría explicar cómo desaparece como luz nuevamente. Sí, bueno, muere, lo que pasa es que muere como murió hace 5.000 años antes Krishna. Krishna murió a los 33 años, murió en la cruz, número cabalístico. Murió también le lancearon el costado y a los 3 días resucitó. Y eso pasó 5.000 años antes de Cristo con Krishna. Pero bueno, el caso de Jesucristo muy rápido, es que muere en la cruz. Coge el viernes por la tarde, va a empezar el sábado, que es la fiesta de los judíos, no pueden trabajar, le dan permiso para que se lo lleven, lo desclaven y se lo lleven a un sepulcro, se lo llevan a un sepulcro que es de José de Arimatea, que es suyo, para él personal, cuando muriera, lo entierran provisionalmente ahí, lo meten ahí provisionalmente, lo lavan como pueden, con muchas prisas, y dicen, bueno, lo preparamos más o menos, y cuando pase el sábado, venimos y hacemos el enterramiento correcto.
Entonces lo lavan con agua, con una esponja, lo untan con aloe y mirra y le ponen un mandilón, un sudario que estaba... confundido con el mandilium de... No, le ponen un sudario que era nuevo, de estreno, de lino, de 4 metros y un poquito más de largo, que lo envolvía longitudinalmente. La cara se la amarran con un pañuelo, como cuando los dibujitos que nos ponen para dolor de muela. Como si fuera un sándwich. Exactamente, y a él lo ponen como si fuera un sándwich, ¿no? Y lo dejan puesto encima de la lápida y cierran la puerta con una rueda pesada y ponen a 2 romanos para vigilarlo, lo pone Pilatos. Cuando se produce la resurrección, manifiestan los romanos que ven una luz muy grande, la piedra se abre, sale una luz muy grande que los ciega y ellos pierden la visión y el conocimiento. Y cuando despiertan, lo curioso... Eso pasó en décima de segundo, ¿no? Sí, eso dice que ellos vieron una luz, un ruido muy grande, se corre la rueda que cerraba la puerta, ven un resplandor que los ciega y pierden el conocimiento. Entonces salen corriendo a avisar a los santos varones, a todo el mundo, a María, a José de Arimatea, a Nicodemo, llegan y lo curioso es que la sábana santa o la síndone está en la misma posición. Es como si lo que hubiera dentro hubiera sido de goma y se hubiera desinflado. Está el pañuelo, el pañolón con el nudo hecho, está, como tú decías, la parte de fuera del sándwich, lo que es la santa síndone, en la misma posición que estaba. Y es como si lo que hubiera dentro hubiera sido un globo, se hubiera pinchado, se hubiera desinflado y hubiera... En aquella época es lo único que se sabe. Posteriormente se sabe que ahí ha habido una radiación luminosa muy fuerte, de carácter desconocido, y que ha impregnado de alguna manera la figura como una placa fotográfica. No tenemos tiempo. Simplemente habría que seguir también después en ese próximo programa por el tema de que tenemos que hacer un programa sobre los propios discípulos no reconocen a Jesús. Posiblemente pudo haberse encarnado en otro cuerpo, ¿no? Exactamente. Bueno, llegamos al final del programa y tan solo ya deciros, amigos telespectadores, que nosotros no solamente nos hemos basado en textos, y lo que dije al empezar la presentación, el tiempo es el que manda, como nosotros decimos, el tiempo es el que marca los destinos. Buenas noches y hasta un próximo programa. Entonces, el ángel de Dios que iba delante de las huestes de Israel se puso en movimiento y se colocó detrás de ellos. Se puso igualmente en movimiento la columna de nube que también fue a situarse detrás, interponiéndose toda en el campo de los enemigos. Había sombra y oscuridad. Así pasó la noche, sin que los egipcios se acercaran a los israelitas. Moisés extendió su mano después sobre el mar, y Yahvé, por medio de un recio viento solano, empujó al mar, dejándolo seco y dividiendo las aguas. Los hijos de Israel penetraron en medio del mar en seco, mientras las aguas formaban como una muralla a ambos lados. Los egipcios se lanzaron tras ellos, toda la caballería del faraón, sus carros y caballeros, todos entraron tras ellos en medio del mar. A la vigilia matutina, miró Yahvé desde la columna de fuego y de nube a las huestes egipcias y las desbarató.
Thank you.